En cierta ocasión, un hombre llevó un elefante a un pueblo. En ese pueblo se encontró con 3 ciegos. Entonces les preguntó a ellos qué animal era el que él traía. Así que uno de los ciegos, tomando la cola del elefante, dijo: esto es una serpiente. Has traído una serpiente para hacernos daño. Luego de eso vino otro de estos ciegos y tocó una pata del elefante. Al sentir que era rugosa y ancha, dijo: esto es un árbol. ¿Cómo has traído un árbol hasta aquí? Entonces, después de eso, vino otro de los ciegos y tocó la oreja del elefante y dijo: esto es un abanico. Esto es un abanico que has traído para bendecirnos y para ayudarnos en este calor tan grande que estamos experimentando. Y ninguno de ellos vio con qué era lo que había traído este hombre a su pueblo. Ninguno de ellos podía hacerlo, porque eran ciegos y cada uno estaba tocando solamente una parte del elefante. Por eso no podían entender en realidad qué era lo que estaba frente a ellos, sino que solamente percibían por partes. Así cada uno llegó a su propia conclusión, y a causa de ello se armó una acalorada discusión entre los 3 hombres ciegos, porque cada uno estaba seguro de que lo que afirmaban era lo correcto, pero ninguno de ellos había dado con la verdad. Esto es lo que pasa en este mundo con relación a Jesucristo. ¿Alguna vez te has preguntado, mi hermano, por qué hay tantas religiones que dicen ser cristianas en el mundo y tan pocos cristianos? Tú sales a la calle y todo el mundo es cristiano. Todo el mundo te dice: Dios te bendiga, bendiciones. El Señor tiene un plan maravilloso para ti. Tengo el Salmo 91 atrás de la puerta del cuarto. Tengo el escapulario aquí, tengo la estampita de la Virgen en el bolsillo. Tengo el agua bendita del pastor tal o cual. ¿Por qué las personas siempre sacan ese tipo de conclusiones? Porque son ciegos. El ciego no ve, solamente ve una parte. Así que de lo poquito que percibe, saca su propia conclusión y no entiende la realidad de las cosas. Para ver es necesario ponerse los ojos, que son la palabra de Dios. Por eso lo que nos diferencia a nosotros, como iglesia bíblica que somos, de otras iglesias, como las que hay aquí en Corozal, es que ponemos la centralidad no en lo que nosotros vemos o escuchamos o lo que nos parece, sino en lo que dice la Biblia. Porque nuestros sentidos nos van a engañar. No, yo vengo a esta iglesia, pero me sentí mal con lo que predicaron, no vuelvo a venir más. No, yo vengo a esta iglesia, pero no me gustó lo que estaban diciendo, no vengo más aquí. No, yo vine a esta iglesia, pero me aburrí y me dormí con el Señor está hablando allí por 1 hora. Más nunca vuelvo a venir a este lugar. Si quiero dormir, mejor duermo en mi casa. Así es como perciben las personas a Cristo. Porque ven una parte, pero no ven el todo. Pues son ciegos. Un ciego, a menos que se le revele, no puede saber la verdad. Pues para ellos es un misterio. ¿Qué es un misterio? En la Biblia, un misterio no es como nos lo pintan en las películas de detective, como algo que tú sigues pistas y puedes descubrir. Un misterio es algo que solamente yo sé. Es como si les preguntara: adivinen el número que estoy pensando. Y es del 1 al infinito. A ver cuándo la acierta. Era el 1025. ¿A alguno se le ocurrió? No, era un misterio. Estaba solamente aquí. A menos que yo se los diga, no pueden saberlo. Eso es lo que hace Dios. Por eso lo que está en la palabra, nosotros no podemos entenderlo por nosotros mismos, porque está en la mente de Dios y solamente Él, que lo pensó, puede darlo a conocer. Eso es un misterio revelado. Es decir, Dios, que es el que conoce el misterio, tiene que decirnos cuál es, para entender qué es ese misterio. El misterio de Cristo Jesús, el misterio de la iglesia, son misterios en la mente de Dios. Pero los seres humanos, en su arrogancia y en su orgullo, ¿qué hacen? Yo voy a adivinarte el número. Es el 1, es el 2, es el 3, es el 4, es el 5. Y ahí siguen dándole varillazo. Eso es lo que hace el hombre con Cristo. Inventan su propia versión y dicen: esto significa esto. Este pasaje quiere decir esto. Y entonces el otro dice: no, quiere decir esto. Y hay discusión y debate y hay división entre unos y otros.
porque no pueden llegar a la conclusión correcta, pues ninguno conoce el misterio, porque no miran la revelación de Dios, que es su palabra. Si no nos guiamos por la revelación que Dios nos ha dado, vamos a ser como ciegos, agarrándole la cola al elefante y diciendo que es una culebra. No vamos a dar con la verdad. La verdad, por tanto, solamente puede venir de parte de Dios. Por eso, cuando el Señor Jesús se manifestó a este hombre que antes era ciego y ahora veía, los religiosos al ver lo que dijeron, entonces nosotros somos ciegos. Tienen que decir, entonces nosotros somos ciegos, con humildad, pero ellos lo dijeron muy con arrogancia. Nos estás tratando de ciegos. Si fueran ciegos no tuvieran pecado. Ellos qué culpa tienen de no saber lo que están haciendo. El problema es que son ciegos y dicen, vemos. Y por cuanto ven, creen que conocen el misterio y creen que pueden entender lo que no pueden entender. Tal arrogancia lleva siempre a las personas a divisiones, a pleitos y a contiendas. Y para esto vino Cristo. Es lo que Cristo dice. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Para que todo aquel que se jacta en su orgullo no entienda la verdad de todas las cosas. Por eso cuando el Señor Jesús les habla la alegoría del pastor y las ovejas, no la entienden. Y por eso les vuelve a hablar la alegoría ahora de la puerta de las ovejas y del buen pastor. Y tampoco la entienden. Y para cerecita del pastel, ¿qué les dice? Yo tengo poder para dar mi vida y para volverla a tomar. Eso ni Moisés lo hizo. Nadie tiene poder para dar su vida y para volverla a tomar. De tal manera que se está elevando por encima de de la persona más importante que hay en sus mentes. Es alguien que se está creyendo Dios. ¿Qué dicen ellos? Le falta un tornillo. Está loco. Está endemoniado. Está endemoniado. Y se ponen a discutir. Pues, si está endemoniado, ¿cómo hizo para sanar al ciego? Un loco puede decir que es el rey de Roma, pero no por eso van a respetarlo como rey de Roma. No tiene poder para hacer lo que él piensa. Decir, no, me fui para la luna ayer y regresé. ¿Qué le vas a creer? Que está loco. Pero si Jesús estaba loco, entonces ¿cómo hace lo que dice? Eso genera total y completa discusión entre estas personas que no pueden aceptar el misterio que se les está revelando, porque en su orgullo creen saber más que Dios. Por eso este sermón lo he llamado Jesús causa disensión. Y lo explicaré en 3 puntos. Primero, el motivo de la disensión. Segundo, los que atacan a Jesús. Y tercero, los que no atacan a Jesús. Veamos los 3 puntos. Primero, el motivo de la disensión. Dice el verso 19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. ¿Qué palabras? Pues las palabras que Jesús acabó de decir. Prácticamente acaba de decir que es Dios, porque solamente Dios tiene poder para dar su vida y para volverla a tomar. Y eso entra en conflicto con su religión por completo. La religión de estos hombres es una religión fanática, una religión que no acepta un no por respuesta, una religión que no piensa, una religión que es ciega. Mis hermanos, la fe no es ciega, la fe es objetiva. La fe es poner los ojos en Jesús y nosotros conocemos a Jesús. Los impíos piensan que la fe es ciega, porque ven a muchos que verdaderamente profesan una fe ciega. Creen ciegamente lo que su pastor les dice, pero no escudriñan en las Escrituras para ver si es verdad o no. Por eso su fe es ciega. Pero la fe objetiva busca conocer a Cristo para ver si lo que me están diciendo me muestra en realidad a Cristo o solamente me muestra la pata del elefante. Me está mostrando una parte o me está mostrando al todo, al verdadero. Por eso se nos dice que Cristo causa disensión. Como dijo Juan Calvino, la verdad de Dios es tan poderosa que no puede ser ignorada.
confronta y desafía a todos los que la escuchan. Tiene que haber una respuesta. Nadie puede quedarse quieto ante algo así. En Hebreos 4:12 se nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el poder de la revelación de Dios, la cual, como viene de la mente de Dios, penetra hasta lo más profundo de nuestra mente y nos cambia. Por eso es necesaria la palabra de Dios para salvación. Yo no puedo salvar a alguien sin la palabra de Dios. No pienses que tú vas a convencer a alguien de que se haga cristiano sin la palabra de Dios. Diciéndole, no, es que en Cristo todo te va a ir mucho mejor, Cristo te va a dar dinero, Cristo te va a dar esto. Si tú ignoras lo que la palabra de Dios dice, no hay salvación. Inclusive si la persona se convierte en cristiano, solamente es una simulación de salvación. Porque solamente la palabra de Dios puede dar salvación. Tal es así que aún un falso maestro puede predicar la palabra de Dios y por ello puede que alguien se llegue a salvar. Aunque ese no es el medio regular que Dios utiliza, sino el de la predicación y proclamación de su palabra. Pero la palabra de Dios es tan poderosa que por sí sola puede salvar a alguien. Puede ser que alguien un día se la encuentre, la lea y ya por eso se convierta. Ese es el poder de la palabra de Dios. Por eso, la palabra de Dios siempre genera contienda, siempre genera división. Eso es a lo que se refiere a disensión. Una división en las opiniones, una división en la forma de pensar y de entender. No se refiere a que se agarraron a palos entre ellos, sino a que se generó un debate entre ellos, una disputa. Esto no es algo nuevo. Recordemos que ya había pasado antes. En el capítulo 9, verso 16, cuando estaban interrogando al ciego, ¿qué aconteció? Dice, entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. No podían ponerse de acuerdo. Eso es lo que quiere decir disensión. Y no solamente entre los escribas y fariseos, sino entre la multitud en general. Recordemos que en el capítulo 7, verso 43, se nos dice, hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Jesús era causa de disensión para todo el mundo. Siempre es así. Por eso nosotros como cristianos bíblicos no creemos en el ecumenismo. No creemos que podemos estar en paz con otras religiones y decir, no, ustedes a su manera y nosotros a la nuestra. No, porque nuestra manera y la de ellos no es compatible. Yo no puedo mezclar el fuego con el agua. No puedo mezclar el agua con el aceite. Pueden estar juntos, pero no mezclarse, porque son incompatibles entre sí. Por eso Jesús siempre causa disensión. Así la disensión en este caso tiene que ver con el discurso que el Señor ha dicho acerca del buen pastor. El buen pastor es el pastor de su contexto, ¿cierto? Este que por la mañana va al redil, damos un corral de la época, sino que no de madera, sino de piedras, en el cual se guardaban las ovejas. El portero, que es otro pastor, le paga y este pastor saca a sus ovejas. ¿Cómo las sacas? Llamándolas por su nombre. El buen pastor cuida a sus ovejas, las guía a delicados pastos y les hace sentir que Él está allí siempre cuidándolas, animándolas y exhortándolas. El buen pastor protege a sus ovejas, las protege de los lobos y de cualquier otro animal salvaje. Y si fuera necesario, un buen pastor estaría dispuesto a arriesgar su vida y sus ovejas. Pero Cristo va más allá y dice, yo doy mi vida por mis ovejas. Eso es algo que no cabe en la mente de ellos. Porque ¿qué buen pastor da su vida por sus ovejas y después la vuelve a tomar? Si el pastor se muere, las ovejas se mueren. Pero Él dice, yo doy mi vida y la vuelvo a tomar. Así Cristo se describe a sí mismo como el buen pastor. Los malos pastores buscan perjudicar a las ovejas.
Esto es lo que eran los fariseos. Por eso habían expulsado al hombre que era ciego de la sinagoga. Porque no les importaba este hombre. No decían, ahora este hombre puede servir libremente a Dios. Este hombre ahora puede adorar libremente a nuestro Dios. Inclusive si no creían en Cristo podían decir, no, ahora él era libre de venir a nuestro Dios. Pero no, para venir a nuestro Dios tienes que apartarte de ese Cristo. No les importaba el hombre, les importaba su propia doctrina, que los exaltaba a ellos. Por eso Jesús genera tanta controversia, porque Él no solamente es un buen pastor, es el buen pastor, el único buen pastor. Decir que Jesús es el único buen pastor quiere decir que todos los demás pastores son malos, es lo que literalmente el Señor había dicho. Eso quiere decir que ellos como pastores son malos pastores. Los líderes religiosos de Israel son por completo unos malos pastores. Esta es la verdad que siempre ha ocurrido a lo largo de toda la historia humana. En un mundo tan pluralista como el que vivimos, en el cual se habla tanto de diversidad, de hombres con hombres, hombres con mujeres, mujeres con mujeres, hombres con perros, con vacas, con puercos, con lo que sea. Ante tanta diversidad, un mensaje así es irracional. ¿Por qué? Porque es un mensaje que habla la verdad. Y el mundo no está lleno de verdad, sino de mentira. Lo que promueve el mundo, ¿qué es? Que se acepte la mentira como si fuera una verdad. Por eso le dicen a una mujer que tiene un bebé en su vientre, eso no es un ser humano todavía puedes matarlo. Por eso le dicen a un hombre que se autopercibe mujer, tú eres mujer, y todos tenemos que decirte así porque tú lo dices. ¿Qué promueven al decir eso? La mentira. Lo que busca promover el mundo es la mentira, y estas mentiras van a ir en aumento y en aumento y en aumento hasta que aparezca el hombre de mentira, el cual será la mentira andante, el Cristo que ellos quieren, el cual no es nuestro Cristo. Pero nuestro Cristo es un Cristo que habla la verdad, porque Él es la verdad. Y como Él es la verdad, es un problema para todos los que dicen la mentira. Es un problema. Es un problema terrible. Porque así como hoy es pecado para el mundo llamarle a un hombre, hombre, y a una mujer, por sus órganos biológicos, mujer, no se extrañen que llegue el día en el que decir que 2 más 2 es igual a 4 sea pecado también. Porque las mentiras van a llegar al extremo, que para poder comprar y vender vas a tener que tener una marca en la mano y en la frente. Todo esto está encapsulándose a eso, porque rechazan la verdad. Como rechazan la verdad, solamente quieren las mentiras. Pero Cristo, que es la verdad, significa que al final, de todos aquellos que son oposición para los que promueven la mentira, los que vamos a quedar somos los verdaderos creyentes. Es decir, hay personas que no son cristianas y se oponen a la mentira, pero tarde o temprano van a terminar cediendo a eso. Hay personas que se creen cristianos y no lo son y se oponen a la mentira, pero tarde o temprano van a terminar cediendo a eso. Solamente los verdaderos cristianos van a perseverar hasta el fin. Los que permanezcan en la verdad, porque Cristo es la verdad. Para eso nació. Cuando el Señor era un bebé, su madre María lo llevó al templo, y allí Simeón, el profeta, le dijo a ella en Lucas 2:34, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Cristo es símbolo de contradicción, porque es una verdad que no encaja con ninguna de las mentiras que el mundo se ha creado. Él posee palabras de vida eterna, como dijo Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras de Cristo transforman el mundo y son verdaderas. Son verdaderas. Si yo digo, decreto que va a llover, a ver, ¿cuántos que dicen eso les ves que llueve? No, y eso no es algo nuevo, eso es lo que hacía el chamán en la antigüedad. Venía y empezaba, lluvia, 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 como los profetas de Baal. ¿Y lluvia dónde? No.
No porque digas que algo sea algo, significa que lo sea. Es la naturaleza misma que Dios ha establecido la que lo determina. Porque es la palabra de Dios la que tiene poder, no la tuya. Como dice en Isaías 55:10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. No dice mi palabra, dice su palabra. Y su palabra será prosperada. ¿Por qué? Porque viene con el poder de Dios. Y su palabra, mis hermanos, es Cristo. Porque Cristo es la palabra de Dios hecha hombre. Esta palabra es tan grande y tan poderosa que aún los vínculos más cercanos se romperán a causa de ella. Aún los hijos y los padres se pelearán entre ellos por causa de Cristo. Eso ha sido siempre y siempre lo va a seguir siendo. En una ocasión, una mujer cristiana que iba a morir por Cristo, que era madre de un pequeño niño, cuyo padre le decía, niega a Cristo que te van a matar y tu hijo se va a quedar sin madre. Él le dijo, mira el florero que está allá. ¿Qué es? Un florero. ¿Qué va a hacer? No puede ser otra cosa. Es inevitable que no tenga las características y propiedades de un florero, porque eso es. De igual manera, decía la mujer, yo no puedo ser otra cosa que cristiano. Me es imposible dejar de serlo, porque esa es la naturaleza que me han dado. El verdadero cristiano no puede dejar de ser cristiano. No puede. ¿Acaso tú puedes hacerte más grande porque tú quieres? ¿Acaso tú puedes quitarte las canas como tú quieras y decir, no, blanco, negro? Aunque te lo pinten, volverán a salir. Porque depende de Dios, no de ti. Lo mismo ocurre con nuestra fe. No depende de ti, mis hermanos. No depende de ti. La naturaleza del cristiano es irrevocable porque pertenece a Cristo. Por eso Cristo es la división definitiva del mundo. Para esto vino Él, para juicio, para separar lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Como dijo Juan el Bautista. Como dijo Juan el Bautista en Marcos 3:17. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Eso es paralelo a la parábola del trigo y la cizaña que leíamos de los precedía. A esto vino Cristo, a separar lo verdadero de lo falso. ¿Qué es la cizaña? Una planta que se parece al trigo. Es un trigo de mentira. Y el trigo es el trigo de verdad. Para esto vino Cristo, para separar la mentira de la verdad. Por eso, la razón de la disensión es Cristo mismo. Cristo es el que hace el efecto y es el que produce la causa. Cristo es el agua hirviendo en el caldero. Si a esa agua hirviendo le metes unas zanahorias y unos huevos, el agua no deja de ser agua, pero tiene un efecto diferente en unos y en otros. La zanahoria, que es algo duro, se ablanda, y los huevos, que por dentro son puro líquido, se endurecen. Y es igual, el agua es la misma, pero el efecto que produce no va a depender del agua, sino de la naturaleza de lo que se sumerge en ella. Por eso Cristo es motivo de disensión. Porque los que son de Dios, la voz de Dios escuchan y la obedecen. Y los que no, la repudian. Ese es el efecto de la palabra de Dios. Siempre produce una reacción en el oyente. Los enemigos de Cristo se inflaman de ira. Aquellos que no son sus discípulos reciben el impacto de las palabras y quedan trastornados. Y los que son sus discípulos aprenden nuevas lecciones de ella. Así pues, la disensión viene de las palabras de Cristo, y porque esas palabras van respaldadas con hechos. El hecho innegable es que hay un hombre que nació ciego y ahora ve. Que yo sepa, todavía no existe en la actualidad, que en la tecnología hay una forma de devolverle la vista a un hombre que sea ciego. Todavía no existe una manera. Pero aún si llegara a existir tal cosa,
Lo que sí es que no va a existir una forma de darle vista a uno que nunca la ha tenido. Eso no va a existir. Aun si pudieran arreglar los ojos de alguien que se les dañó, no va a existir una forma de darle vista a uno que nunca la ha tenido. Eso es un milagro irrefutable. Por eso las palabras del Señor tienen peso, porque han sido respaldadas por los milagros y señales que Él ha hecho. Como dijo Martín Lutero, la verdad del Evangelio siempre provocará reacciones mixtas. Algunos la rechazarán, mientras que otros serán transformados por ellas. Siempre. No hay neutralidad ante la verdad. No hay puntos neutros. Si a ti te preguntan de qué color es la pared, parece blanco, rojo, rosado. No, es blanco. ¿Qué voy a inventar? No tiene otra forma, o sea, no tengo forma de decir que es otra cosa. Ese es el color innato de ella. Ese es el color que refracta la luz que en ella llega. No hay otra forma, no hay otra cosa. Es eso. No hay un punto neutro con Cristo. Y esto es lo grande de todo esto. Jerusalén había recibido al gran visitante, ante el cual nadie puede ser neutral, y ese es Cristo. O estás a favor de Cristo, o estás en contra de Cristo. Pero no puedes ser tibio. No puedes estar en un punto neutro. Por eso el Señor siempre causa disensión. Siempre. Segundo punto. Los que atacan a Jesús. Dice el verso 20. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Así vemos cómo la división entre la multitud se decantó en dos bandos. Uno de estos bandos quería acabar con el Señor Jesús, denigrando sus palabras. Rechazaron lo que Él estaba diciendo y lo confrontaron. Lo confrontaron con mentiras. Como habían dicho desde el principio en Juan 7:12, y había gran murmullo acerca de Él entre la multitud, pues unos decían es bueno, pero otros decían no, sino que engaña al pueblo. Estos decían engaña al pueblo. Engaña al pueblo. El asunto es que los que denigran a esto, los que rechazan la verdad del Evangelio, lo que buscan es denigrar a Cristo. Buscan rebajarlo y hacerlo quedar por el suelo. Buscan destruirlo. Como dijo Juan Calvino, el Evangelio no es recibido por todos con la misma disposición. Algunos lo abrazan con fe, mientras que otros lo rechazan con desprecio y odio. Siempre va en pos de esto. Esto ha sido así siempre a lo largo de toda la historia de la iglesia. Apenas empezando la iglesia, vemos que esto siguió siendo así. En Hechos 13:45 se nos dice que tras escuchar el Evangelio de parte de Pablo y Bernabé, los judíos no lo recibieron. Dice que se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Es decir, buscaban atacar a quien había predicado el mensaje. Pues descartan de inmediato la verdad. Tal persona tiene los oídos tapados y no escucha nada. No escucha. El rechazo es tal que no importa el argumento que le des. Le entra por un oído y le sale por el otro. Ni siquiera considera lo que le están diciendo. Él está cerrado y diciendo, es como yo digo, esa pared es negra. ¿Y quién lo saca de ahí? Se ha endurecido a sí mismo en sus necios razonamientos. Y por eso es entregado a su estupidez. Por eso Dios lo entrega a la locura en la cual está sirviendo. Por eso no pueden creer el mensaje. Por eso los fariseos no han cambiado su testimonio. Lo que están diciendo es lo mismo que dijeron en el capítulo 8, verso 48, cuando decían, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? No cambiaron el argumento. Simplemente están siguiendo lo mismo. Todo lo que el Señor les ha dicho, les entró por un oído y les salió por el otro. No tuvo ningún efecto sobre ellos. Y es que aceptar las palabras de Cristo implicaba recibirlo como Mesías.
El problema es que Él no era el Mesías que ellos estaban esperando. Ellos esperaban un líder político que los liberaría del yugo romano. Pero Jesús ofrecía una liberación mucho más profunda, una liberación del pecado y de la muerte. Esta discrepancia entre lo que ellos esperaban del Mesías y el Mesías que ahora había venido, los hacía cerrarse por completo y decir, no, ese no es. El Mesías que yo espero es blanco, mono y ojos azules. ¿Cómo va a ser ese hombre? No. Lo rechazaban de inmediato, sin ni siquiera conocerlo, sin ni siquiera darse la oportunidad de escuchar lo que estaba diciendo. Por eso buscaban ridiculizar todo lo que él estaba diciendo, en lugar de reconocer sus propias fallas, y que quizás se pudieron haber equivocado un poquito acerca de lo que era el Mesías. Lo que hicieron fue que siguieron en sus necios razonamientos, pues recibir a Cristo como Mesías, que implicaba perder todas las comodidades que ahora tenían, implicaba un problema para ellos. Ellos no estaban dispuestos a negarse a sí mismos. No. Y no solamente ellos, todos aquellos que rechazan a Cristo hacen lo mismo. Si lo hicieron sus hermanos, como dicen en Juan 7:5, y sus propios hermanos creían en Él. Recibir a Cristo es negarte a ti. Es así de simple. Es un espíritu que viene a echarte de tu propio cuerpo, para que ya no seas tú, sino que seas Él. Eso es lo que está haciendo Cristo. Eso es algo que no iban a aceptar. Por eso su discurso es el mismo. Como dijeron en Marcos 3:22, que Jesús tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios era que él podía echar fuera a los demonios. Es el mismo discurso que han venido diciendo a lo largo de todos los evangelios. Es un endemoniado. Pues no hay otra manera de explicar los milagros que el Señor hace, entendiendo que no pueden rebatirlos de manera científica o denigrarlos. No pueden. Así que la única explicación posible es el diablo. Es el diablo. Así que no es solamente una cuestión de incredulidad, es una cuestión de orgullo y de amor propio. El problema es su orgullo, que les impide aceptarse y reconocerse a sí mismos como ciegos. Les impide ver la realidad de las cosas. Ellos temían perder su autoridad. Como dijo Calvino, el orgullo y el temor a perder el poder son grandes obstáculos para aceptar la verdad del Evangelio. Por esto el joven rico no siguió a Jesús, porque no iba a perder su poder por seguir a Cristo. Por esto es que la gran mayoría de las personas rechazan el Evangelio, porque aceptar a Cristo implica renunciar a lo que tú eres y hacer lo que Cristo te manda. Y decir, ya no eres dueño de tu vida, sino que tienes un Señor que te gobierna. Y prefieren hacerse los locos pensando que nunca van a tener que rendirle cuentas a Él. Pero eso no implica la veracidad del asunto. Si yo te digo, quítate que te lleva el camión, y tú dices, el camión no existe, cuando te lleve, yo no seré responsable. Responsable serás tú, cuando el camión te atropelle, porque no han creído la verdad, sino que se han encerrado en las tinieblas que les rodean. Así que el problema no es solo de no ver, porque aunque no ven, pueden palpar, pueden tocar y decir, esto es algo que es seguro. Pero cuando sientan un chuzo y decir, no, esto es filoso, de aquí me quito. Pero es que ellos ni siquiera se dan a la idea de hacer el intento. Ni siquiera dicen, no, esto puya, esto es punzante y peligroso. No, lo descartan. Dicen, no, yo no voy a tocar nada, yo no voy a ver nada, no voy a saborear nada, no voy a escuchar nada. Encima de que son ciegos, ni siquiera se dan a la oportunidad. Esa es la dureza de su corazón. Eso es el endurecimiento al cual el Señor los entrega, a un rechazo total y la verdad. Y por eso, todo lo que ellos hacen es digno de ser condenado, porque ni siquiera palpan. No. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. De eso se trata todo lo que hemos estado viendo en el Evangelio.
ese rechazo a la luz, por ese amor propio que el ser humano posee. Este es el ataque. Un ataque directo, no tanto al mensaje del Señor, sino a quien Él es, a su persona y a todo lo que significa. Ese es el rechazo. Es un odio hacia Cristo. Así, en vez de querer escuchar lo que Él está diciendo y escudriñarlo para ver si tiene algún sentido, lo que hacen es negarlo por completo y buscan ridiculizarlo y desacreditarlo. Así, al decir que el Señor está endemoniado, no solamente involucran la idea de que sirve al diablo, sino de que, como ya les dije, está loco. Es alguien que no es digno de creer lo que está diciendo. ¿Por qué deberían creer lo que Cristo está diciendo? Según ellos, Cristo es un loco y todo lo que dice son babosadas. Por eso ni siquiera se dignan a creerlo. Esto se debe al gran temor que Cristo les produce, porque en lo más profundo de su corazón, aunque lo nieguen, aborrecen y odian a Dios, que les da la vida, el sustento y todas las demás cosas. Por eso quieren atacarlo y destruirlo, porque lo que aman es a sí mismos. Por eso se aferran con todas sus fuerzas a su religión y no quieren creer la verdad del Evangelio. No quieren creer la verdad del Evangelio. Esa es la diferencia, mis hermanos, entre un verdadero creyente y un falso creyente. El falso creyente no mira la Biblia para ver si lo que le dicen es verdad. Dice, no, mi pastor y mi pastora dijo esto. No, yo sé que no es así. No, esto y aquello. O los falsos creyentes de la religión. No, la teoría de la evolución, no. No, yo no creo nada de eso. Pero ¿y de dónde salió toda la materia y la energía que hay en el universo? Yo no sé. Eso es una singularidad, pero no creo lo que me estás diciendo. Es una negación ilógica. Como un niño que no quiere creer. ¿Por qué no quiere creer? Porque lo que busca es su propia gloria. Lo que busca el ser humano siempre es glorificarse a sí mismo. Y el que está lleno de orgullo no tiene estos limitantes, así que lo hace más abiertamente. ¿Por qué los fariseos no querían creer en Cristo? Porque no iban a darle la gloria a Él. La gloria era para ellos. ¿Por qué las personas no quieren creer en Cristo? Porque no quieren darle la gloria a Cristo. No quieren darle la gloria a Cristo. Cuando una persona mundana piensa en el cielo, ¿qué cree que se va a encontrar en el cielo? Bueno, si le gusta el dulce, va a pensar que el cielo está hecho de gomita y de mamelo y de puro dulce. Si le gusta el sexo, va a pensar que en el cielo es un lugar donde todo el mundo tiene sexo con todo el mundo. Si le gusta las drogas, va a pensar que el cielo es pura droga por donde tú quieras. Y tienen su visión del cielo. Pero dile a una de estas personas que el cielo es para andar adorando a Dios eternamente y para siempre. Qué cosa más aburrida te van a decir. Qué cosa más detestable y despreciable. ¿Cómo así? No, el cielo es donde voy a tener el oro y la plata que yo quiera y que nunca pude tener. Cada quien va a tener su propia idea del cielo. Porque no van a pensar en el cielo como un lugar en el cual podrán adorar libremente a Dios, sino un lugar en el cual podrán exaltar su propio pecado. Tendrán su propia idea del cielo. Porque lo que buscan es la gloria de los hombres y no la gloria del Dios único. Esto ya se los dijo el Señor en Juan 5:44. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Por eso no pueden creer, porque buscan la gloria de las otras personas. Todo lo que el hombre hace promueve su ego y su orgullo. Yo voy al colegio para poder ganar plata y ser alguien en la vida. ¿Qué es ser alguien en la vida? Estar por encima de otros. ¿Qué es tener esto o aquello? Tener más que el otro. Es que yo quiero un carro, pero no un carro cualquiera. Un carro bien bonito, con aire, no va a tener menos que el otro. No, que tiene unos zapatos bien bonitos, yo también. Yo voy a luchar por conseguirlo. Y quiero que el otro me alabe a mí. Y me diga, wow, qué zapatos tan bonitos, qué hijos tan buenos, qué esposa tan bella.
¿Por qué el mundo promueve tanto cosas tan vanas como la belleza, como la riqueza, como la fama? ¿Por qué? Porque buscan la gloria los unos de los otros. Vivimos en una generación idiota que no mira más allá de su propio ombligo y que solamente busca su propia autoexaltación. Antes, una persona famosa era una persona que tenía algo que naturalmente le permitía exaltarse por encima de las otras personas. Por ejemplo, si yo soy un gran atleta, soy un famoso. Si soy un santo que doy mi vida por el Evangelio, soy famoso y hasta me canonizan. Si soy alguien que hace una gran hazaña y vence a un gran enemigo, soy alguien del que todos quieren hablar. Pero en el mundo en el cual vivimos, en el cual la mentira es cada vez más abundante, el famoso es una persona que se toma fotos haciendo cosas normales y las sube y tiene muchos seguidores. ¿Por qué? Porque eso le da gloria y dice, si este pelado que no es nadie puede ser famoso, yo también. Y promueven aún más la mentira del idiotismo en el cual vivimos actualmente. ¿Cuál es el idiotismo? Querer la gloria que le pertenece a Dios. Eso es lo que hace el hombre. Por eso el mensaje de Cristo es tan confrontante con el ser humano. Porque el mensaje de Cristo es humíllate y sirve a Dios y al prójimo. El mensaje de ellos es exáltate y que los otros te sirvan a ti. Por eso es tan radical. Por eso es algo que produce envidia en el corazón de los hombres. Richard Baxter dijo, los líderes religiosos que se oponen a la verdad del Evangelio son a menudo los más peligrosos, porque su influencia puede llevar a muchos a la perdición. ¿Quién es más peligroso? ¿El que no es nadie o el que tiene fama? ¿O el que está en autoridad y tiene poder sobre otras personas? El que tiene poder. Si yo como predicador en este momento empiezo a engañarlos con una falsa doctrina, yo soy más peligroso entonces que cualquier otra cosa que te encuentres, porque te estaría llevando cada día más a que te encierres en tu pecado. Y ese es el problema de todas las iglesias falsas de la actualidad. Promueven tu propia gloria. Promueven tu propia gloria. Tú eres un campeón. Saca al vencedor que hay en ti. Cristo te quiere en victoria, que seas cabeza y no cola, que los demás te sirvan. Promueven el ego, promueven el orgullo y la autoexaltación, promueven que busques la gloria para ti. De allí la falsedad de todas estas doctrinas. Automáticamente puedes ver cuán falso y cuán débil es esto. Cuando viene la verdadera doctrina, si la verdadera doctrina produce un efecto que les roba la gloria a los que buscan su propia gloria, ¿qué va a pasar? Que van a buscar destruirte y hacerte daño. Y van a denigrarte y decir, mira la secta esa, mira la gente esa, mira los cristianos eso. ¿Por qué? Por envidia. Por envidia. Porque codician la bendición de Dios que tú como cristiano genuino tienes. Codician esto, el poder darle gloria a Dios sin tener que hacerlo. Codician lo que Dios te está dando, que a ti no te está costando nada y que a ellos les ha costado mucho. Por eso se llenan de envidia. Por esto fue que los escribas y fariseos querían matar a Jesús y colgarlo en la cruz. A tal punto que eso era evidente para las demás personas. Por eso Poncio Pilato, cuando tenía a Jesús enfrente, nos dice en Marcos 15:10, que él sabía que le habían entregado por envidia. Por envidia. Pero lo más sorprendente de esto, mis hermanos, no es la actitud de ellos, sino la actitud de Cristo. Cristo sabía la envidia que producían estos hombres y que a causa de ello iban a querer matarlo. ¿Y qué hizo Cristo? Dijo la verdad siempre. Jamás diluyó su mensaje. Jamás rebajó el evangelio. Jamás rebajó el estándar, sino que lo mantuvo. Porque para eso vino, para juicio a este mundo. Punto número 3. Los que no atacan a Jesús. Dice el verso 21. Decían otros,
Estas palabras no son del endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Frente a estas personas que argumentaban que Jesús estaba loco, ellos entendían, sí, el demonio enloquece a la gente, pero los demonios jamás hemos visto que procuren el bien de alguien. Claro, si tú ves una persona endemoniada, ¿qué ves? A un loco. ¿Y qué hace este tipo de loco? No es un loco del tipo, no, está aquí y no tiene que ver con el mundo, no, sino del loco del tipo, tiene un palo y quítate porque te descalabra. Sí, como el endemoniado gadareno. Así, una criatura salvaje y peligrosa que busca hacer daño y destruir. Pero aquí que vemos que Cristo, supuestamente endemoniado, sanó a una persona enferma. Oye, si está endemoniado, debería terminarlo matar. ¿Cómo así que va a sanarlo? Es totalmente ilógico tal razonamiento. Jamás ha visto que un endemoniado sane a una persona o le haga el bien siquiera a alguien. ¿Cuándo ha ocurrido tal cosa? Así que ellos entienden la debilidad del argumento en el cual se están basando. Eso de que Jesús está endemoniado no tiene ningún sentido. No. Un endemoniado no va a andar diciéndote alegorías. Y no va a andar comparándose y recitando la escritura todo el tiempo. Alegorías tan avanzadas y sofisticadas como las que ellos decían, pero mucho más. Porque no solamente eran alegorías, sino que a su vez tenían reflejos del Antiguo Testamento en ellas. Algo tremendamente complejo de pensar para una mente endemoniada. No se ha visto que una persona a la que le falta un tornillo va a hablar cuerdamente. Y Jesús no solamente hablaba cuerdamente, sino que además enseñaba doctrina. Esas no son palabras de un loco. De hecho, las palabras de Cristo eran palabras impresionantes. Palabras que una persona del común del pueblo jamás podría haber dicho. Nadie. Recordemos que al principio de este evangelio, en el capítulo 3, verso 2, uno de los fariseos, desde el principio ya tenía la conclusión lógica. Nadie puede hacer lo que tú haces si no viene de parte de Dios. Y ahora estos hombres están diciendo que Jesús es un endemoniado. En Mateo 7:28 se nos dice que la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Se admiraba de su doctrina. ¿Qué demonio da una doctrina admirable? De tal manera que enseñe con autoridad. ¿De qué manera podrá un endemoniado hacer tal cosa? No puede. Pero esto es perfectamente posible para Cristo. Así, estos hombres tienen un ápice de luz en sus mentes. Y como el hombre ciego se dan cuenta de lo ilógico del razonamiento y creen lo que el ciego les había dicho. Lo que el que era ciego les había dicho. ¿Cómo puede un endemoniado abrir los ojos de uno que nació ciego? ¿Un demonio puede abrir los ojos de un ciego? Lógicamente, no puede. Porque no está hablando de devolver, sino de abrir. Es decir, dar por primera vez la vista. Tal acto de curación no puede ser copiado. No puede ser copiado. Es como la resurrección. ¿Puede el demonio resucitar muertos? Puede simularlo. El diablo puede meterse en un cadáver y a lo sumo moverlo, pero no quiere decir que va a resucitar el muerto. Es lo que se nos dice de la bestia en Apocalipsis, que está 3 días herida como de muerte, pero que no está muerta. Y es sanada milagrosamente, imitando la obra de Cristo, pero no igualándola. A lo sumo el demonio puede aparentar algo así. Pero ¿cómo aparentarás algo con una persona que jamás ha tenido ojos que le sirvan? No puedes. Como dijo el ciego, no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Tal milagro jamás había sido hecho antes en la historia humana. Y que yo sepa, no lo han vuelto a hacer nunca más después de eso. Es único. Es único. Así pues, este milagro tiene valor de prueba.
¿Por qué tiene valor de prueba? Porque por eso precisamente fue que buscaron al ciego para interrogarlo. Porque el solo milagro merecía ser investigado. Así que el milagro en sí mismo es una prueba de algo que ellos no quieren aceptar. Cristo tiene el poder de Dios. Cristo tiene el poder de Dios. Aquí el punto, y la razón por la cual no llamo a este punto los que defienden a Jesús, es que no se nos está diciendo que estos hombres estén a favor de Cristo, sino simplemente que no están en contra. Porque eso es lo que uno ve. No se nos está diciendo que estos hombres estén defendiendo a Cristo. Simplemente están viendo lo ilógico del planteamiento que están haciendo. Ellos dicen, pero hay que acusarlo de otra cosa, porque esto no tiene sentido. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos del ciego? O sea, eso es algo tan burdo que no tiene sentido. Ellos ven la verdad allí, pero no quiere decir que la hayan aceptado. Esto es evidente si lees el verso 24 de este capítulo 10, que dice: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Es decir, no atacaban al Señor porque sabían que decía la verdad, pero como rechazaban esa verdad, se sienten turbados en el alma. Sabían lo que era verdadero, pero aún así se negaban a aceptarlo. Sabían que Cristo era el Mesías, pero no querían creerlo. Por eso van a decirle después, no, dínoslo abiertamente. Como si Cristo ya no se lo hubiese dicho abiertamente una y otra vez. Lo que ellos estaban haciendo era simplemente criticar su propia argumentación, que era tan débil. Era algo que hasta un niño podía desmentir fácilmente. Era un argumento totalmente inconsistente. Estos hombres, en realidad, no están a favor de Cristo. Simplemente están en una posición neutra. Ni con Cristo ni sin Cristo. Ellos no están afirmando que sea el Mesías, pero tampoco están creyendo en Él. O sea, no están negándolo, ni están creyendo en Él, ni están creyendo. Por lo tanto, estos hombres no creen en Cristo. No creen en Cristo, porque no buscan defender abiertamente su causa, sino que simplemente buscan refutar a sus compañeros. Saben que es verdad, pero no quieren aceptar la verdad. No lo hacen. Tienen miedo a comprometerse públicamente por el riesgo que eso involucra para ellos. Quieren creer, pero las cosas de este mundo y el afán de las riquezas pueden más con su corazón. Por eso no pueden creer en el mensaje de Cristo. Por eso no están dispuestos a dar el siguiente paso, porque involucraría que ellos también fueran expulsados de la sinagoga y que perdieran todo. Imagínate, dejar de ser fariseo, entonces ¿de qué van a vivir? ¿De qué van a vivir sus hijos y sus esposas? No confían en que Dios puede proveerlo, así que se hallan en un estado completo de contradicción. Pero Cristo dijo en Mateo 12:30, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. No porque no ataquen al Señor quiere decir que estén de parte del Señor. De ninguna manera. No se puede estar neutral con Cristo. O se está con Cristo o se está sin Cristo. Hay bandos. Está el bando de Cristo, está el bando de los que no son de Cristo, y estos están en el medio parados. Pero si están en el medio, no están en el bando de Cristo. No están en el bando de Cristo. Por lo tanto, son enemigos de Cristo. Son enemigos de Cristo porque son cobardes. Son cobardes que no se atreven a dar el paso de fe. No se atreven a continuar. Esto no quiere decir que estén perdidos y que estén cerrados a la verdad. Por el contrario, quiere decir que están cerca de la verdad. Y que si alguno de ellos el Señor le toma, puede tener el valor para avanzar. Estos son ciegos que han palpado y dicho, pero esto no parece elefante, esto parece un atril, por lo que estoy tocando. Y han palpado, y tienen la duda. Y puede que si no se atreven, queden en esa duda. O puede que den el paso para aceptar y creer en Cristo. Martín Lutero dijo una vez que la búsqueda de la verdad a menudo comienza con la disensión y el cuestionamiento.
pero lleva a una comprensión más profunda y a una fe más firme. El caso más claro de esto lo tenemos en el mismo hombre fariseo del cual habíamos hablado antes, Nicodemo. Nicodemo estaba aquí. Él había procurado defender a Cristo antes, en el capítulo 7, y seguramente era uno de los que estaba diciendo esto en este momento. Pero no lo vemos ponerse del lado de Cristo. La Biblia no nos dice abiertamente, bueno, al final, después de la resurrección, dice que Él ayudó. Es decir, que estaba mostrando que sí creía en Cristo, pero no se nos muestra abiertamente como profesándolo, sino más bien haciendo cosas a favor, que parecen afirmar que sí creyó en Cristo. Sin embargo, la tradición dice que sí creyó en Cristo. Eso no lo dice la Biblia ya. La tradición es la que nos dice. Dice la tradición que en cierta ocasión un hombre iba caminando y se encontró a una niña que estaba pidiendo limosna en la calle. Y el fariseo le dio las 2 moneditas y le preguntó: niña, ¿tú quién eres? Y ella dijo: yo soy la hija de Nicodemo, que quedé en la calle desde que mi papá creyó en Cristo y lo perdimos todo. Y él murió como mendigo y ahora nosotros somos mendigos también por su culpa. Sí lo perdió todo, según la tradición, sí lo perdió todo Nicodemo, pero ganó la salvación. Y le abrió la puerta, aunque a sus hijos le quitó el bien material, le abrió la puerta a los bienes celestiales. Ya dependía de ellos si creían o no. Si es que la tradición es cierta, claro. Lo que sí vemos es que estar en esta posición le da la oportunidad de creer, le da la oportunidad de escudriñar las Escrituras, de llegar a ser como los bereanos. Estos, como nosotros bien sabemos, escudriñaban cada día las Escrituras para ver si lo que se les enseñaba era así. Así que la división o la disensión que produce el Evangelio no debe ser vista como un problema, sino más bien como una oportunidad. Una oportunidad, algo que nos confronta y que nos permite confrontar a otros, como una verdad que transforma las vidas y que trae salvación, una verdad que ilumina. Estos hombres no habían creído en Cristo, pero al menos ahora estaban un poco más cerca de Cristo. Como le dijo el Señor en Marcos 12:34 al fariseo: no estás lejos del reino de Dios, porque le había dicho el gran mandamiento. Entonces, no estaba lejos, tampoco que estuviera en él, pero no estaba lejos, estaba allí. Estos hombres eran como el ciego que se describe en Marcos 8:24. En Marcos 8:24 vemos a un hombre ciego que no recuperó la vista de inmediato, sino que la primera vez que vio a los hombres como si fueran árboles. Es decir, empezó a ver algo, pero no veía con claridad. Así estaba ocurriendo con estos hombres. No era como el ciego de Juan 9, que vio claramente todo, sino que veían como árboles. Ya dependía de ellos si decían: no, esto no me gusta, voy a cerrar los ojos. O si seguían avanzando en pos de Cristo. Así, el mensaje de Cristo trae verdad y salvación para todo aquel que está dispuesto a creer en Él. Aplicaciones. En primer lugar, mis hermanos, debemos mirar esto como una oportunidad de analizarnos a nosotros mismos con relación al mensaje de Cristo. ¿Hay algún pasaje de las Escrituras o una verdad revelada en ella que te haga sentir incómodo, que te haga ponerte a la defensiva? Porque si ese es el caso, quizás en realidad todavía no estás de parte de Cristo. Si tienes disensión entre las Escrituras y tú. Pero si ese no es el caso, que es lo que creemos, debemos entender que el mensaje de Cristo no es un mensaje neutral. Y si tú no estás en guerra con las Escrituras, debes aplicar las Escrituras. No puedes ser neutro y decir: yo me sé la Biblia, pero yo vivo en unas cosas sí, en otras cosas no, como la Biblia dice. No, debes someterte por completo a lo que la Escritura te enseña. Por completo, si no estarías en disensión contra ella. Debes someterte, no puedes ser neutro y decir: bueno, en este asunto me hago el loco. En este asunto me cierro, esto no es así, como la Biblia me lo dice. Pero así como no debes temer esto, tampoco debes temer la disensión en ti mismo.
ni en otras personas. Nunca tengas miedo de predicar el mensaje por causa de todo el problema que eso pueda causar. ¿Cuántas veces has tenido oportunidad de proclamar a Cristo y no has querido hacerlo para evitarte problemas? ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de predicar a Cristo y no has querido hacerlo para no romper un vínculo muy especial para ti? Quizás con un familiar muy cercano, un amigo muy querido. Dices, no, es que si le predico el mensaje con claridad, entonces ya hasta allí va a dejar de ser mi amigo y yo no quiero perderlo. Tengamos cuidado, porque aún con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros primos, podemos caer en ese autoengaño de no proclamar el mensaje abiertamente y diluirlo para evitar el problema. Claro, porque si es alguien de tu propia familia y le dices el mensaje, ¿qué va a pasar? Que quizás la vida en tu casa se vuelve un infierno. Se vuelve un gran llovedero de problemas día tras día y noche tras noche. Pero el llamado es a hacerlo siempre, sin diluir la verdad, sin ningún temor. No evites la disensión que Cristo no evitó. Demuestra a Cristo con tus palabras siempre. Pero Cristo no era solamente palabras y ya. Cristo respaldaba lo que hacía con sus milagros. Y tú puedes decirme, pero hermano, yo no puedo hacer milagros. Sí, el ciego que había sido sanado tampoco podía hacer milagros. Pero el asunto es que él en sí mismo ya era un milagro. ¿Cómo puedes demostrar el poder de Dios? Por la obra que Él ha hecho en ti. Es decir, yo antes era ciego y ahora veo. ¿Cómo era yo antes y cómo soy ahora? ¿Qué clase de persona era antes de Cristo y qué clase de persona soy ahora? Y a esto puedo aludir. En estos casos es válido el testimonio. No para que me pase 3 horas dando testimonio y decir en 1 minuto del Evangelio, sino el Evangelio y dar testimonio y decir, yo he creído ese mensaje. Yo sé que soy un pecador y que me merezco el infierno, la muerte y el infierno por todas las cosas horribles que hice antes de venir a Cristo. Pero ya no soy esa persona. Porque antes era ciego, pero ahora veo. ¿En qué te diferencias de este ciego y de este ciego que antes no veía y después veía? Si tú antes eras igual. Todos los que te conocieron desde pequeño en tu mundanalidad van a darse cuenta de que tú no eres la misma persona. Por eso el cambio debe ser evidente y no puedes esconderlo. No puedes esconder la lámpara debajo de la cama. No puedes hacerlo. No puedes esconder el cambio que Cristo ha obrado en ti y decir, no, es que ahora estoy en esta religión. No. Es que no es un cambio de religión, es un cambio de vida. Eres una persona diferente. Y esto tiene que ser evidente para todas las personas a tu alrededor, especialmente para los que te han conocido cuando eras ciego. Y ellos digan, este no era fulanito que antes era ciego. Tú no eres el que lo veías por ahí en las discotecas. Este no era el que uno veía por ahí en la calle haciendo todo tipo de cosas. Este no era la persona que era irreverente con sus padres. ¿Qué le pasó? Cristo ha venido a vivir en mí. Eso me pasó. Así es como respaldamos el Evangelio, porque esa es la obra que Cristo hace en nosotros. Ese es el poder que Cristo hace en nosotros. Así que no pienses que no tienes un milagro para respaldar el mensaje que Cristo te ha dado, porque claramente lo tienes. El milagro eres tú mismo y la obra que Cristo ha hecho en ti. Tú eres el milagro. Tú eres el milagro. Y a través de ese milagro, el nombre de tu Dios es exaltado. Así que sé testigo de la obra que Cristo ha hecho. No tengas miedo a la oposición, porque siempre va a haber oposición. Siempre. Si no la hay, estás predicando mal. Si tú vas y predicas el mensaje del Evangelio a una persona y ni le va ni le viene, quizás predicaste mal el mensaje. El mensaje debe ofender. No puedes evitar no ofender con el mensaje. No puedes evitar hacerlo. Tienes que seguir predicando hasta que la persona crea o se ofenda. Porque si cree y se ofende es porque está entrando por un oído y le está saliendo por el otro. Debe creer o debe ofenderse. Es así de simple. Si la persona permanece neutral es porque no ha recibido el mensaje.
Simplemente está viéndote mover la boca y diciendo palabras, pero no está entendiendo nada de lo que le estás diciendo. Debe ser ofensivo. La persona debe tener claro que es un pecador y que se va a ir al infierno si no se arrepiente. ¿Eso qué va a generar? Disensión. Y si Cristo generó disensión, ¿qué crees que debes hacer tú? El difunto predicador R.C. Sproul dijo: la verdad del Evangelio siempre enfrentará oposición en un mundo caído, pero nuestra tarea es proclamarlo con fidelidad y amor.